Bienvenidos, estimados auditores de Polar Comunicaciones. Soy Dante Escobar y esto es Vox Populi 2021. Y ya estamos en compañía de nuestro panelista de Economía, Investigación y Desarrollo, economista Alejandro Riquelme. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, una de las noticias que ha salido durante las últimas horas es la propuesta de Bópoli, apoyada por el ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial por dicha tienda, respecto de eliminar algunas exenciones tributarias para poder apoyar el tema de algunos bonos. Claro, efectivamente el ministro, consecuentemente con el trabajo que había hecho en el Ministerio de Hacienda, después de esta comisión de expertos y economistas que basaron, después de un trabajo de 8 meses, basado en un estudio que hizo el FMI junto con la OCDE, que planteaban en definitiva estudiar las normas de excepción, ¿ya? Ver cuáles efectivamente, y ojo, no solamente las normas de excepción que están asociadas a las regiones extremas, sino también, por ejemplo, algunos instrumentos de renta, como son algunas tributaciones, como son la renta atribuida, ese tipo de exenciones que existen dentro de nuestras normas tributarias, para algunos grupos o para algunos sectores económicos. No sé, otros temas más asociados al combustible, al diésel. En definitiva, todas las exenciones que tienen algunos, el transporte, la ganadería, la agricultura, en las regiones extremas. Sin embargo, lo que planteó esta comisión, de que se tenían que revisar, se tenían que estudiar. Lo preocupante es que ahora Evópoli, ¿ya? Y ahí sería muy bueno, tengo entendido que en el próximo segmento tienes a un candidato Evópoli. Nos gustaría saber si los candidatos regionales están de acuerdo con la eliminación de las leyes de excepción. Creo que efectivamente hay algunas normas de excepción que están completamente obsoletas, que no tienen absolutamente ningún impacto a nivel regional, como por ejemplo el famoso 889 o este subsidio a la mano de obra, que hoy día prácticamente es un gran subsidio a las corporaciones municipales. De hecho, los grandes contratantes o los grandes usuarios del 889 son las corporaciones municipales, ¿ya? Por la cantidad de funcionarios que tiene. No es el sector productivo. Lo que apuntaban estas normas de excepción era fomentar el sector productivo dentro de la región. Y algunas poder ayudar también en el costo de vida que antiguamente tenía esta región, como por ejemplo en la década de los 80, teníamos tasas de internación o impuestos de internación que eran altísimas. ¿Qué significaba? Si un vehículo costaba, no sé, 10 millones de pesos, por el solo hecho de entrar a Chile, se le aplicaba una tasa de impuesto de internación para entrar y más IVA, etcétera, etcétera, que costaba 10 millones más. Dado los tratados internacionales que ha tenido Chile, subsecuentemente a principios de los 90, hoy día tenemos prácticamente con el 60-70% de la economía mundial, tenemos tratados de libre comercio. Por lo tanto, los impuestos de internación, nuestros tratados bilaterales o de libre comercio, ya no se aplican. Y hoy día tenemos una tasa de importación promedio cercana al 5-6%. ¿Qué significa? Que a ese vehículo aéreo que tú importas, de 10 millones, solamente se le cobra un impuesto de 600.000 pesos más el IVA. Ahora, cuando tú ingresas a zona franca, en teoría, y para quienes son usuarios de zona franca, se supondría que tendríamos un 19% menos porque no se le aplica a los productos de consumo y a otro tipo de actividades que se desarrollan dentro del recinto franco, exención del impuesto al valor agregado. Pero eso es la realidad, como vivimos en una economía libre mercado, aunque no le gusta a algunos candidatos constituyentes que hemos tenido invitados, se aplica el precio de equilibrio. ¿Y el precio de equilibrio cuál es? Para un televisor, no sé, de 32 pulgadas son 119.000, 120, 130.000 pesos. Eso no significa que ese mismo televisor, por el solo hecho de estar en zona franca, nos va a costar 19.000 pesos, 20.000 pesos menos. Se aplica el precio de equilibrio, entonces nosotros, salvo algunos productos estrictamente asociados a que tienen impuestos específicos, como la carne, la harina, etcétera, nosotros no vemos grandes diferencias. El famoso copetito, que es más barato, obviamente en zona franca, no vemos grandes diferencias en este tipo de vehículos, en comida, en electrodomésticos, muebles, etc. Por lo tanto, hay ciertas normas como hoy día la zona franca es simplemente, debido a la última concesión, es prácticamente un mall más que compite
como el mall espacio urbano, ya que compite con el comercio en el centro. No tiene el carácter para el cual fue ideada esta norma de excepción, que en definitiva era traer productos a los cuales no tuviesen impuestos y costaran mucho menos en las regiones extremas, en teoría extremas. ¿Por qué? Porque las regiones extremas, ¿cuáles son? Aysén, Magallanes y la provincia de Isla de Pascua y la isla de Juan Fernández. Arica, Parinacota, Iquique, etcétera, no son regiones extremas, no son regiones que están rezagadas porque están al lado y de hecho mejor posicionadas que todo el resto de Chile para poder importar y exportar productos. Así que lo que se señala en este estudio, lo que señaló el exministro Briones, lo que señala ahora Bópoli, es eliminar estas excepciones tributarias como las que yo te mencioné. Eso, según el señor Briones, liberaría cerca de 3.000 millones de dólares anuales en forma permanente. Es una propuesta discutible, creo yo. Yo creo que no hay ni una propuesta tanto parlamentaria, constituyente o presidencial que no se pueda discutir. Sin embargo, sí creo que hay normas que hoy día están apuntalando regiones o islas o sectores de islas de Magallanes, como por ejemplo Tierra del Fuego, la isla Navarino, respectivamente con la ley Tierra del Fuego, la isla Navarino, que sí hoy día están impactando enormemente en esas provincias y no han permitido un poquito aumentar la población en respecto al gran desmedro que tenemos respecto a Tierra del Fuego Argentina. Tú, en Tierra del Fuego Argentina, tenemos 150.000 habitantes, prácticamente toda la población que tenemos en la provincia de Magallanes. Mientras en Tierra del Fuego, la parte chilena, creo que, si mal recuerdo, cerca de 12.000 habitantes, no más que eso. Y eso que nosotros tenemos estas normas de excepción. Hoy día están posicionadas industrias que están gravitando dentro de Porvenir, dentro de Navarino, que están acogidas estas normas. Recordemos que en la década del 90 había un gran letrero ahí a la salida de Porvenir, que el último paga la luz. Si no existieran estas normas de excepción, claramente Porvenir y Navarino, salvo como, Puerto William, salvo como una base naval, creo que no tendría gran futuro ni con su nueva denominación de ciudad. Perfecto, Alejandro. Y respecto de aquellas normas, si nos pudiese detallar en qué consisten las normas de excepción que no debiesen ser tocadas, por ejemplo, la ley Navarino. Bueno, la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego son normas que se aplican a ciertos sectores productivos, donde no solamente tienen exención de IVA los consumidores y las empresas, sino que además tienen un reintegro de los costos, un porcentaje de lo que ellos, en la medida que cumplan obviamente ciertos porcentajes de contratación de mano de obra a nivel de Tierra del Fuego, Porvenir y a nivel Navarino, ellos pueden tener reintegro de los costos que tienen de las cosas que producen. ¿Ya? Y además tienen otras excepciones como exención de impuestos a la renta, etc. Tenemos en la zona franca, ustedes bueno todos la conocemos, que es un recinto franco, un recinto aduanero, donde existen exenciones a algunos impuestos, entre ellos por ejemplo el impuesto al valor agregado, pero como ya hablamos, prácticamente diferencias con los productos que están en el mall espacio urbano y zona franca no hay. Incluso es más, hace algunos años atrás se comenzó a comercializar productos nacionalizados, que es que productos que sí están grabados con IVA se pueden hoy día comercializar en zona franca. A ese nivel hemos llegado de nivelación de productos. Tenemos el DFL 15, que es un concurso en el cual se subsidia con un porcentaje a proyectos de inversión, que sale todos los años, se crea una comisión de eruditos y económicos ahí en Corfo, con algunos Ceremi, etcétera, y ellos determinan a dedo qué fondos se les va a devolver un 20% de la inversión. ¿Qué significa eso? Que si tú inviertes 100 millones de pesos, por ejemplo, en una máquina, el DFL 15, si tú ganas esto todos los años, generalmente se postula en diciembre, te devuelve cerca de un 20% de esa inversión, te entrega 20 millones de vuelta a la inversión que vas a hacer o a la inversión que ya realizaste. Tenemos el 889, que es un subsidio, un pequeño subsidio, alrededor, según recuerdo, aproximadamente 30, 40 mil pesos que hoy día te entregan por trabajador. Tenemos la ley Austral, que es la última ley de excepción, que te entrega un 32% de crédito en impuesto a la renta para las inversiones que tú hagas en Magallanes. ¿Qué significa eso? Que si tú inviertes, no sé, en un edificio, una casa, una empresa, obviamente asociado a un sector productivo que está dentro de la norma ley Austral, nuevamente para hablar en potencias de 100 millones de pesos, te entrega 32 millones como crédito de impuesto a la renta. ¿Qué significa? Que una vez que tú invertiste, tienes 32 millones de pesos, si llega el fin de año, tú tienes que pagar 10 millones de pesos de impuesto a la renta, no los pagas, esa bolsita de 32 millones se rebaja
en 10 millones de pesos te quedan 22 millones de pesos de crédito al impuesto a la renta. Y así sucesivamente en la medida que tu empresa sea rentable, obviamente a cambio de que tú inviertas. Eso en definición a grandes rasgos las leyes o las normas de excepción que existen acá a nivel regional y exclusivamente para las zonas extremas, de el 889, la ley austral, DFL 15, la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego. No sé si en este momento se me queda algún en el tintero, ¿ya? Y estas son normas que han sido largamente estudiadas. El Banco Mundial, cuando yo llegué de regreso a Punta Arenas, del año 2005, hablábamos con el ex senador Rodrigo Aicón de que eso ya había sido estudiado, donde se había determinado que efectivamente el costo de vida en la región de Magallanes era aproximadamente un 20-25% más alto que en el resto del país. Por eso se justificaban estas normas de excepción, especialmente en la zona franca. Bueno, después vino el BID, hizo un estudio, después el Banco Mundial creo que hizo otro nuevo, el BID nuevamente hizo otro estudio sobre las normas de excepción, y ahora tenemos el FMI, OECD, prácticamente cada 4 o 5 años nos gastamos 200, 300 millones de pesos en hacer estos estudios para evaluar las normas de excepción. Y el problema es que no se entiende que las normas de excepción, especialmente para estas regiones, se elaboraron con un punto de vista geopolítico, no con una forma o un análisis de costo-beneficio. De hecho, la comisión a la cual llamo Briones de estos 16 economistas señala dentro del estudio de las propuestas que ellos hacen respecto al estudio, a revisar estas normas de excepción, de que ellos los ven desde un punto de vista económico, un punto de vista costo-beneficio. Ellos no ven temas geopolíticos, no ven ese tipo de otros aspectos que estaban en el espíritu de estas normas. Estas normas se dictaron porque Magallanes es bonito, no se dictaron porque Aysén es bonito y dijimos vamos a hacer unas normas especiales para estas regiones de ellos que son tan hermosas. No, porque efectivamente vivir en Aysén, vivir en Magallanes, tiene un costo, o posicionar una empresa acá, porque estas son normas de excepción asociadas a empresas, para que las empresas se van a posicionar acá, basado obviamente en el concepto de que lo que nosotros queremos acá, que si llega una empresa, obviamente esa empresa va a generar trabajo y va a generar riqueza a las personas que estamos acá. Entonces, la concepción de estas normas tenían un factor geopolítico que obviamente los economistas no tomamos en cuenta. Si nosotros nos piden en un momento evaluar, no sé, un polo tecnológico en la quinta región, como por ejemplo lo hice en un momento, yo lo evalúo desde un punto de vista econométrico. Lo he visto, hago un estudio descriptivo, un estudio duro, pero yo no me voy a poner allá a entrevistar a ver si a la gente le gusta más o menos hacer una encuesta respecto a si le gusta el polo tecnológico de la quinta región, o si le gustan más o menos normas de excepción. Esos son temas que son cualitativos, en los cuales generalmente los economistas, los matemáticos, quienes evalúan este tipo de normas no se meten. Eso se lo tenemos que dejar a los políticos, porque esos son juicios de valor que claramente nosotros no hacemos. Podemos tener nuestra opinión, pero dentro de un estudio serio eso no se hace. Perfecto. Y Alejandro, respecto de lo que es la tramitación de todo el tema de pensiones que va dando vuelta, quería saber tu opinión respecto de lo que pudiese ser una alternativa de dar la posibilidad de que cada trabajador pueda hacer uso de su seguro de cesantía para contrarrestar lo que puede ser un posible retiro del 10% de la AFP. ¿Tendrá la misma cobertura? ¿Tendrá el mismo efecto? ¿Finalmente no será más nocivo? Recuerda que el seguro de cesantía se está haciendo uso, ¿ya? Claro. ¿Cómo lo están haciendo? A través de, porque muchos empleadores que se cogieron a estas normas especiales de protección de empleo, entonces muchos trabajadores que para no despedirlo se empezaron a comer este seguro de desempleo y prácticamente ya se lo comieron. O por ejemplo, gente que quedó cesante incluso antes del 18 de octubre, ya infame en general para el trabajo, que se quedó sin fondos ya incluso antes de la pandemia. Exacto, toda la gente que quedó desempleada y la que no quedó desempleada, muchas de ellas se acogieron a estas normas que permitieron que ellos pudiesen retirar estos fondos y poder mantenerse de cierta forma sin ser despedido o acogerse a utilizar estos fondos de desempleo. Yo todo lo que vaya al bolsillo del trabajador, yo creo que hay que oponerse, ¿ya? Aquí la única forma de salir adelante, Dante, es generar empleo. La gente, por favor, siga entendiendo, cada vez que ellos dicen queremos un derecho, queremos un bono, esa plata tiene que salir de algún lado. ¿Y quién la paga? Somos nosotros mismos quienes lo estamos pidiendo. Si el Estado no tiene plata per se, la tiene que salir a cobrar de alguna forma. ¿Y cómo la cobra? Por ejemplo, eliminando, por ejemplo, la ley de excepción, que es la propuesta que hace Briones. ¿Ya? Poniéndole más impuestos. Un día, por darles un ejemplo, aquellos que quieren tener un vehículo. Y buen ejemplo es Magallanes.
Magallanes tiene la tasa más alta de parque vehicular de Chile. ¿Ya? Tú un vehículo, hoy día por el solo hecho de traerlo, tienes que pagar IVA, tienes que pagar impuesto verde, o sea, prácticamente pagas un 60% más de lo que vale realmente el vehículo. Después de eso, tienes que pagar permiso de circulación. ¿Ya? Tienes que pagar revisión técnica, que si bien no es un impuesto, todos sabemos que eso es un negocio creado por ley. Y como es creado por ley y es un negocio que administra el Estado, todos sabemos cómo funcionan las revisiones técnicas. Y así una serie de otros impuestos, el impuesto a los combustibles, un 60% del valor que tiene el combustible prácticamente son impuestos. O sea, hoy día la benzina debería estar en el orden de 500 pesos. Entonces, tenemos que pagar el doble de benzina, un 60-70% más por un valor de un vehículo. Tenemos que pagar todos los años permiso de circulación, revisiones técnicas, etc. ¿Y por qué creen que les cobran todo eso? Es para poder pagar los famosos derechos y las famosas pedidas. O sea, la única forma de que nosotros recuperemos, ¿ya?, el ritmo económico y tengamos riqueza o generemos riqueza para las empresas y obviamente para los trabajadores es que haya más empleo, que reactivemos rápidamente la economía. Y gracias a Dios estamos número 1 a nivel mundial respecto a lo que es la proyección de la vacunación a nivel poblacional. Y eso nos va a generar que el segundo semestre se reactive rápidamente la economía y podamos salir adelante. Y de hecho va a ser noticia mundial, tú lo vas a ver en 100 días más, que Chile va a ser el único país de Latinoamérica en los cuales tú vas a poder venir con un PCR positivo y donde ya vamos a tener inmunidad de rebaño debido a los niveles de vacunación. Entonces, inmediatamente eso va a ser un semáforo para el resto del mundo, decir, oye, ¿sabes qué? No podemos ir a Brasil porque está mala la cosa. Argentina, ¿para qué hablar? En Ecuador se moría hace poco tiempo atrás la gente en las calles. ¿Cuál es el único país donde nosotros podemos hacer un buen turismo, donde podemos ir con tranquilidad? Ese país va a ser Chile. Así que yo veo un muy auspicioso repunte económico, no solamente el sector turismo, de a poco, las próximas 2 temporadas, y espero que para el resto de la economía sea igual, porque ya vemos que los indicios de China y Estados Unidos respecto a la reactivación ya son claros y creo que va viento en popa eso. Entonces, cuando tú me planteas, ¿estás de acuerdo con que nosotros saquemos nuestros seguros de empleo para poder seguir viviendo? No. Aquí lo que hay que hacer es que no hay que seguir pasándole la boleta de la pandemia a las pequeñas y medianas empresas. ¿Tú encuentras lógico que una empresa en Magallanes tenga que estar cerrando a las 8, pues se supone que el trabajador se demora 2 horas en llegar a su domicilio? Es una reverenda estupidez. El problema es que actualmente el ministro de Salud maneja la economía del país. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando los médicos administran. Es cosa de ver los resultados del hospital en Chile. Todos quebrados. Bien, Alejandro, y también respecto de eso mismo, pero pasando como a otro punto, esta propuesta que está haciendo el otro día el superintendente de pensiones de crear una pensión universal, sin embargo, cuando uno extiende el pilar solidario al 80%, está creando prácticamente una pensión universal. Efectivamente. Mira, respecto a mí lo que me quedan dudas respecto a lo que habló el director de presupuestos, cómo se va a financiar esto, que en los primeros años está financiado justamente con la concesión 5G, donde van a haber grandes empresas que van a pagar grandes sumas de dinero por empezar a implementar 5G, pero después tenemos que salir a buscar lucas para poder empezar a pagar todos estos subsidios, que como ya dije, la plata no crece en los árboles, y la tenemos que pagar nosotros finalmente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es una reforma, una mini reforma tributaria, si es que una gran reforma, a través de la ley de pensiones, para empezar a buscar recursos y empezar a gravar con más impuestos a toda la población. Porque cada vez que se habla de pensión universal, cada vez que se habla de ingreso mínimo, cada vez que se hablan de todos estos subsidios o medidas gubernamentales, eso implica más impuestos para las personas. Y el problema es que nosotros trabajamos prácticamente hoy día cerca de 2 a 3 meses para el Estado. Del sueldo, de los 12 sueldos que tú recibes hoy día, Dante, 2 o 3 sueldos se van en puros impuestos. Al tiro. Nosotros le regalamos 3 sueldos anuales al Estado. Y queremos más Estado. Creo que ya nos dimos cuenta durante la pandemia que está sobredimensionado el Estado, que la mayoría de los trámites o la mayoría de las cosas que se requiere el Estado respecto a la burocracia lo podemos hacer online, ¿ya? No necesitamos un cajero en tesorería. Claramente podemos tener convenios con medios de pago, con plataformas de pago, con bancos, pero sin embargo, el ejemplo también que damos en el ¿cómo se llama? En el programa, ¿te recuerdas tú el insigne jardinero de un municipio? Ah, sí, por supuesto. ¿Te recuerdas?
Bueno, Sí, funcionario público ya sin trabajar 8 meses, porque obviamente los funcionarios públicos se fueron a su domicilio debido a los peligros del COVID. Yo creo que hay muchas funciones del Estado hay que achicarlo. Efectivamente tenemos que revisar nuestra estructura tributaria. Aún somos un país que la gran cantidad de recursos proviene desde el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo porque impacta en ti y en mí. Nos vamos a comprar un kilo de pan, tenemos que pagar 300, 400 pesos adicionales solamente por IVA. Creo que hay que revisar la estructura tributaria, pero en este momento lo que se requiere es activar la economía. Dar las reglas claras respecto a qué va a pasar con el sector minero, qué va a pasar con la eliminación de estas exenciones tributarias que está proponiendo el exministro Briones, que quedó ahí como una propuesta, no sé si la va a liderar el ministro o no, y si este tipo de normas finalmente van a ver la luz, porque tú tienes que entender que hoy día acaba de asumir una nueva presidenta del Senado, exministra de Educación. Y una nueva presidenta de la Comisión de Trabajo. Exacto, donde ella efectivamente ya planteó que este gobierno está desahuciado y en palabras bien claras dijo que le iba a poner la prueba a todas las iniciativas que tenga el Ejecutivo. Así que creo que va a haber bastante difícil poder sacar nuevas normas, salvo que exista una negociación muy, muy buena por parte del Ejecutivo a nivel parlamentario o por sacar esta reforma de pensiones que quiere y que todos necesitamos. Yo le pediría a la gente que por favor también se informe, se dé cuenta cómo está el sistema de pensión a nivel mundial. Prácticamente está haciendo crisis en todos lados. En todos lados. Porque la expectativa de vida ha aumentado ostensiblemente justamente en estos países que tienen este modelo fracasado, por el famoso modelo neoliberal. En Chile tenemos la segunda expectativa más alta de vida de toda América. Solamente nos ganan los canadienses. De hecho, este modelo fracasado que tenemos nos permite vivir por largos años, lo cual hoy día hay que reformar estos sistemas de pensiones y vamos a tener que sí o sí empezar a ahorrar más plata. O sea, de nuestro sueldo vamos a tener que guardar más plata para poder tener alguna pensión decente, porque como va la expectativa de vida, yo creo que las generaciones próximas fácilmente van a tener una expectativa de vida que sobrepase los 90 años y yo creo que también, Dante, hay que empezar a pensar en que la edad de jubilación, especialmente a esas amigas que nos piden igualdad, sean iguales para el hombre y las mujeres. Y no solo eso, sino que además hay que aumentarla. Yo creo que hay que aumentar esa edad para poder llegar a poder pagar nuestras pensiones. Pero hay quien se atreva a proponer a poner la misma edad de jubilación a los 65 años. Supongo que nuestras amigas hembristas, como las llamo yo, no las feministas, nuestras amigas hembristas propondrán que obviamente quieren igualdad y también quieren jubilarse a los 65. No la he escuchado ninguna, porque quieren la nivelación para abajo nomás. Es que sabes que en general el opresor que las tiene trabajando hasta los 60 años, no a los 65. Extraño este estado patriarcal violador que las hace trabajar solamente hasta los 60. Recuerdo muy bien cuando estaba yo en la asociación de FP trabajando y Rodrigo Pérez Maquena se le ocurrió decir que eso era una galantería. Casi se lo comieron vivo. Bueno, porque lo es, porque es un un privilegio hoy día de las mujeres, que no las debieran tener. Creo que aquí la igualdad es la igualdad para todo, no para algunas cosas. Y finalmente igual va en perjuicio de ellas porque finalmente ellas tienen una expectativa de vida mayor. Mayor que los hombres y se están jubilando antes y con menos ahorro. Exacto. Así que hay que pensar, vamos a tener que ahorrar más. El sistema que tenemos es perfectible porque han sido los mismos políticos los que han, tú sabes que más de 60 políticos, 60 ex senadores, diputados, subsecretarios, ministros han estado en directorio de AFP, entonces prácticamente la AFP y la política es una sola cosa. Hay que mejorar, ojalá sacar todas estas leyes que fueron entorpeciendo el sistema y además hay que subir la edad. Van a hacer esas tres cosas: perfeccionar las normas de pensiones, vamos a tener que subir la edad de jubilación, nos gusta o no, y vamos a tener que tener más años, vamos a tener que ahorrar, y tercero, vamos a tener que subir ese porcentaje de ahorro, porque si queremos vivir más tiempo, alguien nos tiene que pagar. Y si estamos pensando que la generación que anda buscando Pokémones en la calle va a ser la que va a trabajar para pagar nuestras pensiones, estamos bastante equivocados, porque Alemania se dio cuenta que eso no funciona. No, por supuesto, además de que los jóvenes ahora están entrando cada vez más tarde al mercado laboral. Antes generalmente, y de hecho había mayor cantidad de trabajo joven. Y mucho más intermitente, y en forma mucho más intermitente de antes. Eso es lo preocupante. O sea, hoy día el joven no quiere formar familia. Son decisiones opciones de vida, sí. Son decisiones que sí tienen consecuencias económicas,
porque quienes van a tener que pagar esas pensiones, que van a tener que soportar a esta pirámide inclinada de muchos viejos y pocos jóvenes, van a tener que ser las nuevas generaciones. Si no, el sistema de pensiones va a colapsar. Sí, por supuesto. Bueno, son cambios de estilos de vida, porque nuestros padres, Alejandro, la aspiración no precisamente del padre de Alejandro y de antes, sino de la generación completa, era poder ingresar a un trabajo, a alguna empresa, desde un cargo menor y llegar ascendiendo dentro de la misma empresa, cobijado bajo el alero de ciertas prestaciones, etcétera, pero con una estabilidad, una seguridad. Ahora no, pues generalmente la gente joven busca experiencia, comenzar a trabajar en un lugar, si no se siente a gusto, buscar otro y buscar otro desafío, y entre medio de esos desafíos van apareciendo lagunas previsionales, etcétera. En fin, ahora Alejandro, finalmente para concluir, antes de que nos pille los últimos instantes, la semana pasada aquí Juan Carlos Llobet, el ministro de Energía, anunció el estudio que decía que el 13% del hidrógeno verde potencialmente se podría producir en nuestro país. Y quería consultarte respecto a eso, porque hay algunas ideas respecto de que, y quería llevar ahí, porque tú has hecho de repente la propuesta de que nuestras platas que nosotros tenemos en nuestros fondos de pensiones sean invertidos en inversiones chilenas. ¿No sería bueno el momento de que este dinero se invierta fuertemente en esta proyección que tenemos sobre hidrógeno verde? Sí, como muy bien tú planteas, Dante, no recuerdo en este momento las cifras, pero gran parte de los recursos de nuestros ahorros de creo que 75-25, dependiendo igual de los fondos de cada uno de los fondos. Yo me recordaba que era cerca del 60-50%, pero ojo, que esos valores se han ido aumentando porque es la superintendencia la que aumenta ese porcentaje, les permite a la Asociación de Fondos de Pensiones invertir un mayor porcentaje en extranjero, que antes era muy mínimo. Yo siempre he planteado que los recursos de los chilenos deberán poder invertirse en Chile. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos invirtiendo, no sé, en una empresa norteamericana, independientes que generen, efectivamente estén generando rentabilidad y que esa rentabilidad se va a reflejar en nuestras pensiones, yo prefiero que hoy día no tengamos que estar concesionando, por ejemplo, a empresas mexicanas, españolas, nuestras vías de transporte y tengamos que estar concesionando por 20, 30 años, cuando podríamos ser nosotros mismos los que fuéramos dueños de esa inversión y cada vez que estemos pagando un TAC, un peaje, nosotros sepamos que esa plata está yendo a la rentabilidad de nuestro fondo de pensiones. Obviamente con ciertas restricciones. Yo encuentro que la plata de los chilenos debe estar invertida en Chile, porque si no tenemos que salir a buscar inversión de empresas extranjeras para poder hacer, por ejemplo, lo que te acabo de comentar, vías concesionadas. Creo que esa es una de las propuestas que yo hice en un momento, de restringir las inversiones en el extranjero, que pueden ser muy rentables, pero que no están generando otras externalidades positivas, como es trabajo, y en definitiva, inversiones dentro del propio país. Así que yo espero que algunos de los temas que nosotros hemos conversado ahora efectivamente se traten en las reformas de pensiones. El tema de la jubilación, que no es muy popular, pero tiene que ser así. El aumento del porcentaje, el porcentaje de ahorro, que no sé si era a cargo de la empresa o a cargo del trabajador, pero que el porcentaje se tiene que aumentar, se tiene que aumentar. Y lo otro es dónde están la estructura de la inversión o del riesgo que hoy día tiene la AFP. Hoy día están manejando nuestras inversiones y cuando pierden plata, perdemos plata a nosotros. Pero ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y el costo de administración sí nos cobran un costo de administración bastante alto todos los meses. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que revisarlas. Yo creo que nadie se puede poner a revisar cosas. Ya este es un mundo muy dinámico, que cambia muy rápidamente y esperemos que nuestros políticos estén a la altura y no se enfrasquen finalmente en una pelea política y no técnica como efectivamente tiene que ser, porque los únicos perjudicados vamos a ser nosotros los chilenos. Perfecto, Alejandro. Bien, lamentablemente hoy tú no vas a estar con nosotros en Economía, Investigación y Desarrollo. Vamos a transmitir en directo vía redes sociales, repetición los días domingos a partir de las 3 de la tarde, pero va a debutar Sofía Aroca, alguien que tú conoces bien. Sí, efectivamente, Sofía, ingeniera comercial, ella de hecho fue asesora del Ministerio de Hacienda, creo que fue durante el último gobierno de Bachelet, ¿ya? Creo que va a ser un gran aporte, y más aún si un aporte femenino. Cuesta encontrar ingenieros buenos, especialmente, y que más aún sean mujeres, tiene un gran plazo. Así que yo creo que va a ser un gran aporte Sofía, que más encima está trabajando con varias universidades del norte de nuestro país para sacar informes de empleo
mismos informes que debe estar sacando el INE, con cerca de algunos análisis que son bastante más microeconómicos y que ella maneja de primera fuente, de primera mano. Creo que va a ser un tremendo aporte. Y además Sí. emprendedora. Y desde Natales. Y desde Natales. Está Mire bien qué importante. bien. Puras estrellas tiene Sofía Aroca. Alejandro Riquelme, Descentralizada. Buen viaje, Buena Alejandro. ingeniera, y va a ser un gran aporte hoy día. Muchas gracias por la invitación, Dan. No, buen viaje, Alejandro. Muchas gracias a ti por la disposición. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más de Vox Populi.